Are you insane? Stop attacking. Immediately. Nivel 1. La creación del torneo. La Liga CONCACAF League en inglés, Ligue de la CONCACAF en francés, denominada Liga CONCACAF Scotiabank por motivos de patrocinio, también conocida como CONCALEAGUE, fue una competición continental anual de fútbol de Centroamérica, el Caribe y Canadá, clasificada como el torneo secundario de clubes de la CONCACAF. Fue anunciada en mayo de 2017, desapareció en 2022 dividiéndose en dos para dar paso a la Copa Centroamericana y a la Caribbean Cup a partir del 2023. Máximos campeones del certamen. Estos fueron los máximos campeones de la competición. Con un solo título están Alajuelense, Herediano, Saprissa y Comunicaciones, y el máximo campeón de este torneo es el Olimpia, con 2 consagraciones. Herediano campeón 2018. El Herediano es uno de los clubes más importantes en Costa Rica. Y para demostrar que en su país fue como lo estamos hablando, toca remontarnos hasta 2018, cuando se consagró campeón de la Liga CONCACAF de ese mismo año. Arrancó desde octavos de final contra el Santa Tecla de El Salvador, ganando por la mínima en la ida, pero en la vuelta perdió 2-1, pasando por el gol de visitante. En cuartos de final enfrentó al Universitario de Panamá, ganando por goleada 3-0 en la ida, y ganando 2-1 en la vuelta. En semifinales enfrentó al Árabe Unido, también de Panamá, ganando 2-0 en la ida, y en la vuelta terminó por ganar por la mínima, accediendo a la gran final ante el Motagua de Honduras. En la ida jugada en Heredia, ganó por 2-0, y en la vuelta jugada en la capital de Honduras, Tegucigalpa, perdió 2-1, pero aún así, terminó por llevarse el título en la competición. Comunicaciones campeón 2021. El Comunicaciones es el equipo más grande de la Liga de Fútbol de Guatemala. Y ha hecho historia, al coronarse campeón de la edición del 2021, de la Liga CONCACAF. Empezó desde los octavos de final, ante la Alianza de El Salvador, ganando la ida por 2-1, y ganando por la mínima en la vuelta. En cuartos de final, se midió ante el Saprissa de Costa Rica, y en la ida perdió en un partidazo de 4-3, pero en la vuelta se recuperó, tras salir vencedor 2-1, pasando a la siguiente ronda gracias al gol de visitante. En semifinales enfrentó a su compatriota, el Guastatoya, ganando por la mínima en la ida, y ganando 2-1 en la vuelta, enfrentando en la gran final, al Motagua de Honduras. En la ida jugada en Tegucigalpa, capital de Honduras, ganó por 2-1, y en la vuelta jugada en la capital chapina de Ciudad de Guatemala, terminó por ganar 4-2, siendo campeón del certamen, y siendo el primer equipo guatemalteco en ganar este torneo. Eliminatoria a la CONCACHAMPIONS. A partir de 2019, 6 clubes se clasificaban a la Liga de Campeones de la CONCACAF, el campeón y los siguientes 5 clubes con mejor puntuación acumulada. Las goleadas más abultadas del torneo. Estas han sido las goleadas más abultadas en la historia de la Liga CONCACAF, y estas son las siguientes. Alianza 5 San Francisco 1 en 2019, Alianza 5 Verdes 1 en 2022, Santos de Guapiles 5 Verdes 1 en 2021, Alajuelense 5 Alianza 0 en 2022, Saprissa 5 Arcahaye 0 en 2020, Santos de Guapiles 6 San Juan Jablote 2 en 2017, Olimpia 6 Intermoengo Tapoe 0 en 2021, Olimpia 6 Managua 0 en 2020, y la mayor goleada en la historia del torneo, fue el Olimpia 7 Plaza Amador 1 en 2017. Nivel 2. Clubes canadienses. Los clubes canadienses de fútbol, como el Vancouver Whitecaps, el Toronto FC, y el Montreal Impact, fueron equipos canadienses jugando en la Major League Soccer junto con los clubes de Estados Unidos. Desde 2019, los equipos de la nueva liga profesional de fútbol de ese país, empezaron a participar en la Liga CONCACAF, junto con clubes centroamericanos, los principales participantes. Forge Sorpresa 2021. El Forge es uno de los clubes que compiten en la Liga de Canadá. Y en la Liga CONCACAF ha dado la sorpresa, al ser semifinalista en la edición del 2021. Empezaron desde la fase previa ante el FAS de El Salvador, ganando por 3-1 en la ida, y empatando 2-2 en la vuelta. En octavos se midió ante el Independiente de Panamá, empatando sin goles en la ida, pero ganando 2-0 en la vuelta. En cuartos de final enfrentaron al Santos de Guapiles de Costa Rica, y en la ida cayeron 3-1, pero en la vuelta ganaron por goleada de 3-0, remontando el global por 4-3.
Lamentablemente, su combustible llegó hasta las semifinales contra el Motagua de Honduras, empatando 2-2 en la ida, y empatando sin goles en la vuelta, quedando fuera por el gol de visitante. Aún así, su campaña fue muy espectacular. Olimpia contra Santos de Guapiles 2017. La gran final de la Liga CONCACAF 2017 se jugó entre el Olimpia de Honduras y el Santos de Guapiles de Costa Rica. La ida se jugó en San Pedro Sula, en Honduras, y el cuadro tico ganó por la mínima, mismo resultado que se repite para el León en la vuelta jugada en La Sabana, Costa Rica, definiendo todo a los penales, dejando como ganador al equipo hondureño. Real España en semifinales 2022. El Real España es uno de los clubes más importantes de Honduras. Y dio la sorpresa en la Liga CONCACAF del 2022, llegando a las semifinales. Empezó desde la ronda previa contra el Real Estelí de Nicaragua, empatando sin goles en la ida, y ganando 3-1 en la vuelta. En octavos de final enfrentó al Cartaginés de Costa Rica, ganando 2-0, tanto en la ida, así como también lo hizo en la vuelta. En cuartos de final enfrentó al Herediano de Costa Rica, ganando 3-1 en la ida, y empatando 1-1 en la vuelta. En semifinales se midió contra el Alajuelense, también de Costa Rica, y perdió por goleada 3-0 en la ida, y empató 2-2 en la vuelta, dejando una muy buena imagen. Clubes caribeños. En todas las ediciones de la Liga CONCACAF, hubieron participaciones de equipos caribeños en la competición. Nivel 3. Arcahaye semifinalista 2020. El Arcahaye de Haití ha dado la sorpresa, luego de llegar hasta las semifinales de la Liga CONCACAF del 2020. Empezó desde los octavos de final contra el Waterhouse de Jamaica, ganando por 3-1, y luego enfrentó al Forge de Canadá en cuartos de final, empatando 1-1, pero por los penales, el equipo haitiano ganó por 4-3. Lastimosamente, se enfrentó al Saprissa de Costa Rica, cayendo goleado por 5-0, quedándose fuera de una triste manera, tras una gran campaña. San Juan Jagloté contra Santos de Guapiles 2017. En la primera edición de la Liga CONCACAF, jugada en 2017, tuvo como uno de los partidos iniciales, el Santos de Guapiles de Costa Rica, contra el San Juan Jagloté de Trinidad y Tobago. La ida, disputada en Tibás, Costa Rica, quedó a favor del equipo tico con una masacre de 6-2. Y la vuelta se jugó en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, y el Santos de Guapiles ganó por 2-1, dejando el partido con un global de 8-3, siendo así, la llave con más goles en todo el torneo. Saprissa contra Alajuelense 2020. La gran final de la Liga CONCACAF del 2020, fue el clásico de Costa Rica, que enfrentaba al Alajuelense, y al Saprissa. La final, jugada a partido único, en el Estadio Morera Soto de Alajuela, en Costa Rica, terminó para el equipo de rojo y negro por un marcador de 3-2. Comunicaciones contra Motagua 2020. El Comunicaciones de Guatemala, y el Motagua de Honduras, se midieron en la Liga CONCACAF del 2020, en un partido único, por la ronda previa. El juego terminó 2-2, y para ello, tuvieron que irse a los penales. Sin embargo, la definición terminó de una manera totalmente inédita, ya que el equipo del país catracho pasó a los octavos de final, gracias al resultado desde el punto penal, que fue de, y escuchen, que fue de 15-14. Sin comentarios. Alianza en semifinales 2019. El Alianza San Salvador es uno de los clubes más grandes que hay en El Salvador. Y en el 2019, por la Liga CONCACAF, dio la sorpresa, al llegar hasta la ronda de semifinales. Arrancó desde la ronda previa contra el San Francisco de Panamá, ganando por goleada de 5-1 en la ida, y ganando por la mínima en la vuelta. En octavos de final se midió contra el Tauro de Panamá, y ganó 2-0 en la ida, y en la vuelta cayó por la mínima. Luego en cuartos de final enfrentó al San Carlos de Costa Rica, y ganó en la ida por 2-0, y perdió por la mínima en la vuelta. Y en semifinales enfrentó al Motagua de Honduras, empatando 1-1 en la ida, pero en la vuelta lamentablemente quedó eliminado, tras caer goleado por 3-0, estando cerca de jugar la final. Nivel 4. Plaza Amador 2017. El Plaza Amador es uno de los clubes más importantes que hay en el fútbol panameño. Y en el año del 2017, dio la sorpresa, al estar dentro de los 4 mejores de la Liga CONCACAF del mismo año. Inició desde los octavos de final contra Portmore United de Jamaica, perdiendo por la mínima en la ida, pero ganando por el mismo resultado en la vuelta, llevando todo a penales, que acabó por 5-4 a favor de los Leones.
En cuartos de final, se midieron al Walter Ferretti de Nicaragua, y empataron sin goles en la ida, y en la vuelta el Plaza Amador ganó por 2-1. En semifinales se topó contra el Olimpia de Honduras, futuro campeón del torneo, y tristemente su épica campaña terminó hasta aquí, tras caer humillado 7-1 en la ida, y empatando 1-1 en la vuelta. Árabe Unido 2018. Otra vez vamos hablando de un club panameño. En 2018, otro club panameño, en este caso el Árabe Unido, dio la sorpresa, al llegar hasta las semifinales de la Liga CONCACAF. Comenzó desde octavos de final contra el Arnett Gardens de Jamaica, ganando por goleada 3-0 en la ida, y cayendo 2-1 en la vuelta. Después en cuartos de final, se enfrentó contra el FAS de El Salvador, y en la ida ganó por la mínima, y en la vuelta ganó 3-1. En semifinales se midió contra el Herediano de Costa Rica, futuro campeón de la competición, y en la ida cayó por 2-0, y en la vuelta ganó por la mínima. Sin embargo, lamentablemente no le alcanzó para llegar a la final, estando cerca de realizar una hazaña impresionante. La sorpresa del Tauro 2018. Y para terminar con las sorpresas hechas por clubes panameños, tenemos al Tauro, quien llegó hasta las semifinales de la Liga CONCACAF del 2018. Empezó desde octavos de final contra el Real España de Honduras, ganando en la ida por la mínima, y en la vuelta ganó por 2-1. En cuartos de final se midió contra el Walter Ferretti de Nicaragua, ganando 3-1 en la ida, y ganando por goleada 4-0 en la vuelta. En semifinales, se enfrentó al Motagua de Honduras, y ganó 2-1 en la ida, pero en la vuelta cayeron 2-0, terminando el global en su contra por 3-2, quedando eliminado de esta triste manera. Torneos similares. Estos han sido algunos torneos similares a la Liga CONCACAF, y son los siguientes. La Copa Fraternidad Centroamericana. La Copa Fraternidad Centroamericana fue un campeonato de fútbol a nivel de clubes en la región de América Central, reconocido como competición oficial por la CONCACAF. El torneo internacional de la región de América Central llegó gracias a una iniciativa de las federaciones de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, aunque ya existía el certamen de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este era desordenado y tenía poca emotividad entre los aficionados, así que se creó la Copa Confraternidad o Copa Fraternidad Centroamericana, en donde participarían para la primera edición los equipos mejor ubicados de cada liga, siendo los que irían el Saprissa y el Herediano de Costa Rica, por El Salvador el Atlético Marte y Alianza, mientras que por Guatemala estarían Comunicaciones y Cementos Novella. Por varios años se fomentaron grandes duelos entre equipos centroamericanos, aunque lamentablemente el torneo fue perdiendo interés, y para 1979, los clubes costarricenses decidieron no participar más por el costo económico y lo ajustado de los calendarios, y ese mismo año, los equipos de Honduras participaron por primera vez. El campeonato siguió hasta la edición de 1983, año en que regresaron los costarricenses. Para la edición de 1984, ya con el torneo en franca decadencia, el mismo inició, pero no finalizó y con ello terminó por desaparecer. Luego le sigue el Torneo Grandes de Centroamérica. El Torneo Grandes de Centroamérica fue un campeonato de fútbol de clubes de la región centroamericana, organizado por la UNCAF y reconocido como competición oficial por la CONCACAF. Después de la Copa Fraternidad Centroamericana, pasaron 12 años para volver a la continuidad de un torneo regional a nivel de clubes, y fue en 1996, cuando nació el Torneo Grandes de Centroamérica, un torneo de exhibición regional. Al igual que el Fraternidad Centroamericana, el torneo era muy desordenado en cuanto a organización, los equipos se ponían de acuerdo para acordar las fechas de los partidos, y tan solo duró 2 años y solo se disputaron 3 ediciones. Alajuelense ganó la edición de 1996, Alianza ganó la edición de 1997, y Saprissa la de 1998. Después vamos con la Copa Interclubes de la UNCAF. La Copa Interclubes de la UNCAF fue la máxima competición de fútbol a nivel de clubes de la región de América Central. En ella participaban los mejores equipos de los países afiliados a la UNCAF. Competían para definir al campeón de Centroamérica, y desde la edición de 1999 también competían por lugares para la Copa de Campeones de la CONCACAF. Se emparejan todos los equipos en una organización de llaves, se enfrentan en partidos de ida y vuelta, y los ganadores en el marcador global avanzan a la siguiente ronda. Los partidos en casa y de visita se definen por medio de un sorteo. En cada país clasifican 2. Estos son los campeones de los torneos de apertura y clausura. También clasificaba el campeón y el subcampeón de la edición anterior.
Si por alguna razón el campeón de apertura es también el de clausura, clasifica el subcampeón que haya acumulado más puntos en liga. La UNCAF organizaba el sector regional del certamen de Copa de Campeones, que tenía una fase de Caribe y otra de Centroamérica que luego se unían a los norteamericanos en una fase final en Estados Unidos de América. Con ese panorama, la UNCAF tomó el control y decidió establecer un nuevo campeonato regional a partir de 1999 que sirviera para dar a un monarca y al mismo tiempo, clasificar a equipos a la ronda final de Copa de Campeones de la CONCACAF hasta la edición de 2008. Y para terminar, tenemos la Copa Centroamericana de la CONCACAF. La Copa Centroamericana de CONCACAF, CONCACAF Central American Cup en inglés, es la competición regional anual de clubes de fútbol de Centroamérica organizada por la CONCACAF. Este torneo otorga 6 cupos a los equipos centroamericanos para la Copa de Campeones de la CONCACAF a partir de la edición 2024. Fue anunciada en septiembre de 2021. Está considerada la segunda más prestigiosa de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, tras la mencionada Copa de Campeones. Guastatoya Sorpresa 2021. Este humilde club guatemalteco, en el año 2021, dio la sorpresa, al llegar hasta las semifinales de la Liga CONCACAF del mismo año. Empezó en octavos de final contra el Alajuelense de Costa Rica, empatando 1-1 en la ida, y en la vuelta empatando 2-2, pasando por gol de visitante. Sin embargo, por un inconveniente, del cual hablaremos más adelante, se fue directamente a las semifinales. Enfrentó a su compatriota, el Comunicaciones, futuro campeón de la competición, y lamentablemente cayó por la mínima en la ida, y en la vuelta perdió 2-1, estando cerca de llegar a la final. Nivel 5. Edición atrasada 2020. La Liga CONCACAF 2020, denominada oficialmente Liga CONCACAF Scotiabank por motivos de patrocinio, fue la cuarta edición de la Liga CONCACAF, una competencia de clubes de fútbol para América Central, las Antillas y Canadá organizada por la CONCACAF, el órgano rector regional de América del Norte, América Central y el Caribe. Debido a la pandemia de COVID-19, CONCACAF anunció el 23 de junio de 2020 que el inicio del torneo, que debía comenzar el 28 de julio de 2020, había sido pospuesto. Los 22 equipos jugarán un torneo de eliminación simple. Cada eliminatoria se jugará en partido único. Si el marcador está empatado después del tiempo reglamentario, se utiliza la tanda de penales para determinar el ganador. La mala suerte del Motagua. El Motagua es uno de los equipos más grandes que hay en Honduras. Sin embargo, en la Liga CONCACAF, no ha tenido éxitos, ya que de 3 finales jugadas, perdió todas. La primera fue contra el Herediano de Costa Rica, en 2018, y la segunda fue contra el Saprissa, también de Costa Rica, en 2019, y la última contra el Comunicaciones de Guatemala, en 2021. Perdiendo en total, 3 finales. 2 de ellas de manera consecutiva. Expulsión a los clubes guatemaltecos 2017. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, FEDEFUT, fue suspendida el 28 de octubre de 2016, por la interferencia política por parte del gobierno de Guatemala. Hasta que se levante la suspensión, los equipos de Guatemala no están autorizados a participar en las competiciones internacionales. En caso de que la suspensión de la FIFA no sea levantada antes del 1 de mayo de 2017, fecha límite que dio la CONCACAF, los clubes de Guatemala serán descalificados de esta competencia. Nivel 6. Arcahaye contra Verdes 2020. El partido de la ronda preliminar entre Arcahaye y Verdes, originalmente programado para jugarse el 20 de octubre de 2020 a las 20 horas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, se pospuso debido a que 4 jugadores y 4 miembros del personal de Verdes dieron positivo por COVID-19. Verdes luego se retiró de la competencia, otorgándole a Arcahaye una victoria por 3-0 en los octavos de final. Inter Moengo Tapoe contra Olimpia 2021. Los clubes Inter Moengo Tapoe de Surinam y Olimpia de Honduras fueron expulsados de la Liga CONCACAF 2021 luego de que una investigación de esa entidad descubrió violaciones graves de las reglas de integridad, dijo este sábado el organismo rector de la región. El partido del martes en Paramaribo fue noticia mundial después de que el propietario del Inter y vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswig, de 60 años, se eligiera a sí mismo para comenzar el partido como jugador. Un video que se compartió ampliamente en las redes sociales luego mostró que Brunswig parecía distribuir dinero en efectivo a los jugadores de Olimpia después del encuentro.
En un comunicado divulgado este sábado, la CONCACAF dijo que ambos clubes fueron expulsados con efecto inmediato. A Brunswick también se le ha prohibido participar en cualquier competencia de la Confederación durante 3 años. El Comité Disciplinario de CONCACAF ha investigado a fondo las circunstancias que rodean las preocupaciones de integridad planteadas por un video que circuló en las redes sociales luego del partido Inter Moengotapoe y CD Olimpia de la Liga CONCACAF, señaló la entidad en el comunicado. La CONCACAF determinó que tras evaluar el video y considerar las declaraciones escritas proporcionadas por ambos clubes, se produjeron graves violaciones de las reglas de integridad después del partido. Como consecuencia de estas violaciones a las reglas, ambos clubes han sido descalificados y removidos de la Liga CONCACAF de este año con efecto inmediato. Además, el comité ha dictaminado que el señor Ronnie Brunswick tiene prohibido por 3 años participar en cualquier competencia de CONCACAF. El organismo rector del fútbol en la región añadió que las investigaciones estaban en curso y que otras personas también podrían ser sancionadas en relación con el caso. En la actualidad, Brunswick es un hombre de negocios muy rico y un político, pero en 1999 fue declarado culpable por tráfico de drogas y sentenciado a 8 años de prisión por un tribunal de los Países Bajos, de la cual Surinam fue colonia. Un tribunal francés lo declaró culpable del mismo delito y en 2000 lo condenó a 10 años de prisión. Sin embargo, Brunswick está a salvo en casa, ya que Surinam no extradita a sus ciudadanos. Elegido por primera vez al Parlamento en 2005, Brunswick formó una alianza con el jefe de la principal oposición política, el exministro de Justicia Chandrika Persad Santokhi. Revueltas en Nicaragua 2018. La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación, CONCACAF, anunció hoy que, debido a la continua preocupación por la seguridad en Nicaragua, su consejo decidió trasladar los partidos de local de los octavos de final de la Liga CONCACAF Scotiabank entre el CD Walter Ferretti y el Dirigen FC, así como la clasificatoria femenina centroamericana 2018, a sedes fuera de Nicaragua. La decisión del Consejo de CONCACAF se tomó tras una exhaustiva evaluación de seguridad, que incluyó un informe independiente de terceros sobre el panorama sociopolítico del país en los últimos meses, y de conformidad con la sección 21A del reglamento de la Liga CONCACAF Scotiabank y la sección 31 del reglamento del Campeonato Femenino de CONCACAF. Los clubes nicaragüenses CD Walter Ferretti y Dirigen FC deberán presentar una propuesta de sedes alternativas para sus partidos de local contra el Club Franciscaín y el Club Deportivo Universitario, respectivamente. Las sedes alternativas seleccionadas por los clubes deberán someterse a un proceso de aprobación independiente por parte de CONCACAF. Si algún club nicaragüense avanza a los cuartos de final, esos partidos también deberán jugarse fuera de Nicaragua y CONCACAF anunciará las sedes oportunamente. Y bueno gente, hasta aquí se acaba el iceberg de la Liga CONCACAF, espero que les haya gustado. Y con esto, terminamos la opción 3, con los torneos que hemos realizado, pero aún así, esto recién está empezando. No olviden darle apoyo a este video, para que se recomiende, y que todos lo vean. No olviden dejar comentarios sobre si me faltó otra cosa más que poner, o si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, como no tengo nada más que decir, me despido, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.